Dexter permanece de pie frente a su casa con Harrison en brazos, mientras el bebé no deja de llorar. En cuestión de segundos, varias patrullas llegan al lugar y los policías intentan acercarse, pero Dexter se niega a entregar a su hijo. Debra corre hasta él y les ordena a todos que retrocedan. Cuando toma a Harrison entre sus brazos y desconcertada le pregunta qué ocurrió. Dexter apenas consigue responder que Rita está dentro y añade unas palabras que la dejan completamente confundida. Fue por mi culpa. Dentro de la casa, Masuka y Quinn inspeccionan cuidadosamente la escena del crimen. Masuka concluye que todo coincide con el modus operandi de Trinity, ya que Rita presenta un único corte en la arteria femoral, suficiente para desangrarse lentamente dentro de la bañera. Según sus cálculos, lleva muerta entre 8 y 12 horas. Poco después, la teniente en la huerta ordena que todo el equipo abandone la escena, porque al tratarse del caso del asesino Trinity, el FBI toma el control absoluto de la investigación. La noticia genera una evidente molestia entre los detectives. Cuando uno de los agentes federales intenta interrogar a Dexter, Debra interviene inmediatamente y con evidente desprecio asegura que las siglas FBI significa maldito grupo de idiotas. La huerta decide terminar la discusión, envía a Dexter a su casa y le indica al agente que programe una cita si quiere entrevistarlo más adelante. Como la vivienda permanece acordonada, Debra lleva a Dexter y a Harrison hasta su apartamento. Ahí le aconseja que deje de repetir frases como que fue por su culpa, porque solo conseguirá complicar aún más la situación. Sin embargo, Dexter ni siquiera responde, simplemente se recuesta sobre su cama y permanece inmóvil, completamente perdido dentro de su propio silencio. Mientras tanto, en la estación de policía, Batista encuentra a Quinn, Masuka y el sargento Lee escuchando la grabación de la llamada 911 realizada por Dexter. Quinn comenta que su voz suena como si estuviera entregando un informe de laboratorio y no reportando la muerte de su querida esposa. Batista intenta justificarlo diciendo que probablemente estaba en estado de shock, pero Quinn no queda convencido y recuerda que el vecino de al lado parecía mucho más afectado por la muerte de Rita que el propio Dexter. En ese momento aparece la huerta para recordarles, visiblemente irritada, que el caso pertenece al FBI. Antes de que la conversación termine, Masuka menciona que durante el Día de Acción de Gracias vio a Rita besando al vecino y que Dexter estaba al tanto de la situación. Ese detalle despierta inmediatamente la curiosidad de Quinn. El sonido insistente del teléfono despierta a Dexter. Al otro lado de la línea está Maura, la mamá de Paul, quien llama desde un parque temático de Orlando. Astor y Cody están con ella, y cuando Astor pide hablar con su mamá, Dexter le miente diciendo que Rita está en la ducha. Antes de cortar la llamada, le pide a Maura que lleve a los pequeños al apartamento y no a la casa. Debra observa toda la conversación y cuando termina le pregunta por qué no les contó la verdad. Dexter responde que solo quiere que tengan un último día feliz antes de entregarle toda la tragedia. Más tarde, Debra acompaña a Dexter y a Harrison hasta una funeraria. Apenas entran, el director los recibe con unas palabras de condolencia pronunciadas con tanta sinceridad que incluso Dexter se sorprende. Mientras toman asiento, el hombre explica que ha llegado el momento de decidir cómo será recordada su querida Rita y comienza hablando del obituario. Le comenta a Dexter que será una oportunidad única para expresar con sus propias palabras todo lo que siente por ella. Sin embargo, esas palabras resultan insoportables. Sin decir nada, Dexter se levanta de repente y abandona la sala, dejando al director y a Debra completamente desconcertados. Finalmente, es ella quien se queda para encargarse de todos los preparativos. Lejos de la oficina principal, Dexter recorre los pasillos de la funeraria intentando comprender cómo afrontan la muerte las personas normales. No hay bolsas negras, ni olor a combustible diésel, ni cuerpos destinados a desaparecer en el fondo del océano. Solo observa a una viuda llorando desconsoladamente frente al ataúd de su esposo y piensa que eso era exactamente lo que Rita habría esperado. Un esposo devastado por la pérdida, comportándose por fin como cualquier ser humano debía hacerlo. En ese instante, un recuerdo lo transporta al pasado, hasta el día en el que conoce a Rita. Dexter ya está sentado en un pequeño restaurante cuando ella llega unos minutos tarde. Después de presentarse, Rita comenta que le sorprende que haya encontrado un lugar tan escondido. Él responde que simplemente logró localizarlo, aunque en realidad eligió ese restaurante porque estaba vigilando a un hombre sentado en otra mesa.
Rita sonríe y comenta que Debra le ha hablado mucho sobre él. Dexter, sin apartar la vista de su verdadero objetivo, pregunta con ironía si también le contó que es un asesino con hacha. Mientras él permanece concentrado siguiendo cada movimiento de su presa, Rita continúa hablando tranquilamente sobre las opciones del menú, completamente ajena a la verdadera razón de aquella primera cita. Debra encuentra a Dexter en otra sala de la funeraria, observando una familia completamente destrozada por la pérdida de un ser querido. Ella le pregunta si está pensando en cuánto extraña a Rita, y él responde que sí. Sin embargo, la verdad es muy distinta. Lo único que ocupa su mente es todo lo que le ocultó desde el primer día en el que la conoció. Antes de marcharse, Debra le informa que el funeral será pasado mañana y le cuenta que eligió un ataúd de roble acompañado por rosas blancas para despedirla. Cuando el FBI finalmente libera la casa, Quinn ayuda a Debra a limpiar la sangre que aún cubre el baño. Mientras terminan de borrar las últimas huellas del crimen, Debra ya no consigue contener las lágrimas. Quinn la abraza para consolarla y de forma completamente inesperada, ella lo besa. La tensión acumulada entre ambos termina desbordándose y en medio del dolor y la confusión, los dos se dejan llevar por el momento hasta acabar teniendo intimidad sobre el suelo de la casa. Astor y Cody regresan de su viaje a Disney World junto a los papás de Paul, y aunque Dexter no está preparado para enfrentarse a ese momento, termina abriendo la puerta del apartamento. Los pequeños llegan llenos de entusiasmo. Cody, emocionado, coloca sobre la cabeza de Dexter una gorra de Mickey Mouse con su nombre bordado, y enseguida le muestra otra igual que compró para Rita. Astor comienza a mirar alrededor buscándola, pero su mamá no aparece por ninguna parte. Entonces, con enorme dificultad, Dexter les explica que tiene una noticia muy triste. Les cuenta que un hombre entró en la casa y mató a Rita. Al terminar, casi de forma automática, repite las mismas palabras que escuchó en la funeraria. Lamenta mucho su pérdida. Astor rompe a llorar, le arranca la gorra de la cabeza y sale corriendo del apartamento. Dexter la sigue hasta encontrarla sentada junto al cordón de la vereda. Intenta acercarse para consolarla, pero la niña, completamente destrozada, descarga toda su rabia contra él. Le reprocha que parece no importarle la muerte de su mamá y lo culpa por no haber podido protegerla. Incluso asegura que toda la familia habría estado mejor si Rita jamás lo hubiera conocido. Cada una de esas palabras golpea mucho a Dexter con una fuerza que apenas puede soportar, porque en el fondo sabe que ella está mucho más cerca de la verdad de lo que imagina. Después de haber pasado la noche juntos, Debra recoge varios vestidos de Rita para que Dexter elija cuál llevará durante el funeral. Cuando ambos abandonan la casa, Quinn intenta hablar con ella sobre lo que pasó entre los dos, pero Debra, todavía abrumada por todo lo que está viviendo, corta la conversación de inmediato, sube al auto y se marcha sin darle ninguna explicación. Quinn permanece unos segundos observándola alejarse, y antes de irse, decide conversar con el vecino de al lado. El hombre le relata el incidente en el que Dexter lo golpeó después de descubrir que había besado a Rita. Más tarde, Dexter permanece sentado observando a Harrison dormir tranquilamente cuando Debra llega al apartamento con los vestidos de Rita. El ambiente está completamente silencioso porque Astor y Cody pasan la noche en un hotel junto a sus abuelos. En medio de ese silencio, Dexter admite que Rita murió por su culpa, pero Debra lo contradice de inmediato y le recuerda que la única persona responsable acá es el asesino Trinity. Sin responder, Dexter piensa que todo habría sido diferente si hubiera matado a Arthur la primera vez que tuvo la oportunidad. Debra intenta aliviar su culpa diciéndole que Rita siempre se sintió afortunada de tenerlo a su lado, aunque esas palabras solo consiguen aumentar el peso que lleva sobre los hombros. Otro recuerdo vuelve a invadir su mente. Durante aquella primera cita con Rita, el hombre al que vigilaba finalmente abandona el restaurante. Dexter se disculpa por un momento, sale detrás de él y ya en el estacionamiento le inyecta un sedante antes de meterlo inconsciente dentro del baúl de su auto. Luego regresa con Rita y le explica que debe marcharse porque cree estar sufriendo un fuerte malestar estomacal. Apenas termina de inventar la excusa, abandona el restaurante, dejando a Rita completamente sola en la mesa, sin imaginar la verdadera vida del hombre con el que acaba de salir. De vuelta en el presente, Dexter observa a Harrison mientras duerme y susurra que eso de que Rita tuvo suerte de conocerlo simplemente no es cierto. Ella confió plenamente en él y ahora está muerta.
Mientras acaricia uno de sus vestidos, recuerda las palabras de Astor y termina aceptando para sí mismo que es una persona tóxica, alguien cuya sola presencia destruye la vida de quienes ama. En su mente comienza a tomar forma una idea cada vez más clara: todos estarían mucho mejor sin él. A la mañana siguiente, Dexter destruye todos los archivos almacenados en su computadora con la intención de borrar cualquier rastro de su pasado. Mientras Debra continúa organizando los últimos detalles del funeral, él solo piensa en recoger sus herramientas, incendiar el contenedor donde guarda los secretos y llenar el tanque de combustible de su bote antes de desaparecer para siempre. Debra le recuerda que todavía debe presentarse ante el FBI para responder sus preguntas, pero Dexter cambia de tema y comienza a hablar del futuro de Harrison. Dice que su hijo necesita crecer junto a una buena persona. Cuando Debra insiste en que él también lo es, Dexter la mira fijamente y responde con absoluta sinceridad que no. Al mismo tiempo, Quinn sigue sin poder quitarse de la cabeza el asesinato de Rita. Aunque la huerta le recuerda una vez más que el caso pertenece al FBI, él continúa investigando por su cuenta. Le menciona que Rita y el vecino Elliot tuvieron un pequeño romance y que Dexter llegó a enterarse de todo. Luego plantea una idea incómoda a su superior. Si se tratara de cualquier otro esposo, asegura Quinn, todos estarían considerando seriamente la posibilidad de que él fuera el asesino. Después de todo, como siempre dice la huerta, en la mayoría de los casos donde aparece una esposa muerta, el principal sospechoso suele ser el marido. Justo cuando Quinn termina de hablar, la huerta recibe una llamada telefónica y corta la conversación sin darle alguna respuesta. Mientras Debra recoge algunas impresiones en lienzo para el funeral, la huerta la llama para informarle que Dexter nunca se presentó ante la entrevista con el FBI. Alarmada, Debra corre de inmediato hasta el apartamento. Al entrar de golpe, encuentra a una mujer desconocida alimentando a Harrison. Sin ocultar su desconfianza, le exige saber quién es. La mujer le explica tranquilamente que vive en el piso de abajo y que está cuidando al bebé. Debra entra al dormitorio e intenta comunicarse con Dexter por teléfono una y otra vez, pero él no responde. En la funeraria, completamente solo, Dexter se acerca al ataúd donde descansa Rita. Con la voz quebrada, le explica que eligió ese vestido porque era el mismo que llevaba puesto el día que se conocieron. Luego, admite que ni siquiera merece asistir al funeral y que piensa dejar a los pequeños al cuidado de Debra. Finalmente, rompe el último muro que aún lo protegía y le confiesa todo aquello que jamás se atrevió a decirle en vida. Reconoce que nunca fue realmente sincero con ella. Admite que es un asesino serial y le pide perdón por haber fingido durante años ser una persona normal. Convencido de que su existencia solo trae desgracias, Dexter toma la decisión de abandonar definitivamente su vida y también a su hijo. Saca del depósito una muda de ropa, sus herramientas para matar y la caja donde guarda las muestras de sangre de sus víctimas. Después de agarrar todo, prende fuego el lugar y observa cómo las llamas consumen los últimos restos de su antigua identidad. Finalmente sube a su bote y mientras se aleja del muelle piensa que ha hecho desaparecer a tantas personas a lo largo de su vida que ahora ha llegado su propio turno de desaparecer para siempre. Mientras familiares y amigos comienzan a reunirse en el cementerio para despedir a Rita, Debra mira el reloj con creciente desesperación. Dexter sigue sin aparecer y tampoco responde a alguna de sus llamadas, lo que hace que su preocupación aumente cada minuto. Lejos de ahí, Dexter navega solo en su bote. Mientras sostiene el timón, un recuerdo vuelve a invadir su mente. Tiempo atrás, después de deshacerse de los restos de Marchetti arrojándolos al océano, recibe una llamada de Rita. Ella le pregunta si ya se siente mejor, y con cierta timidez le confiesa que no fue completamente sincera durante su primera cita porque tiene 2 hijos. Dexter le responde que ya lo sabía, y que además le gustan los niños. Esa respuesta cambia por completo el tono de la conversación y ambos acuerdan volver a verse, dando inicio a una relación que ninguno de los dos imaginaba hasta dónde llegaría. De regreso al presente, Dexter detiene el bote en un muelle para cargar combustible. Entra en la pequeña tienda de la estación y presencia una escena tensa. Un hombre golpea una y otra vez la campana del mostrador mientras exige que alguien le entregue la llave del baño. Como nadie aparece para atenderlo, comienza a revolver el escritorio hasta encontrar la llave por su cuenta. Cuando se da la vuelta, nota que Dexter lo está observando y, ofendido, lo insulta llamándolo retrasada.
Aunque sabe que debería ignorarlo y seguir su camino, algo dentro de Dexter termina quebrándose. Sigue el hombre hasta el baño y al entrar toma un garfio que encuentra ahí. Con el rostro endurecido por el dolor, le dice que ha tenido la peor semana de su vida, que su esposa murió y que siente que todo fue culpa suya. Sin el menor rastro de empatía, el desconocido responde con un tono burlón y cruel. Dice que lamenta muchísimo su pérdida, pero que su esposa muerta puede chuparlo. Esas palabras hacen estallar toda la rabia que Dexter ha estado reprimiendo. En un ataque de furia incontrolable, se lanza sobre él y lo golpea una y otra vez con el garfio hasta matarlo brutalmente. Respirando con dificultad, Dexter retrocede mientras contempla el cuerpo ensangrentado. Entonces, en el espejo del baño aparece Harry. Le dice que ese arrebato de violencia es lo más humano que ha hecho desde la muerte de Rita, y que está bien mostrar lo que realmente siente. Por primera vez desde la tragedia, Dexter deja de contenerse. Los gemidos se transforman en sollozos, luego en gritos desesperados y finalmente en un desgarrador llanto lleno de rabia y dolor por la mujer que perdió. Harry lo observa en silencio antes de recordarle que su familia no estaría mejor sin él y que todavía puede regresar. En el cementerio, Quinn está a punto de contarle a Debra todo lo que averiguó sobre Elliot, cuando finalmente Dexter aparece. Su llegada alivia a Debra justo antes de que comience la ceremonia. Frente al ataúd de Rita, Dexter pronuncia un discurso profundamente sincero. Mientras recuerda todo lo que vivieron juntos, comprende algo que nunca había sido capaz de admitir, que ni siquiera ante sí mismo. En medio de la despedida definitiva, acepta la verdad que había permanecido oculta durante tantos años. Realmente amaba a Rita. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta Dexter, en el canal tengo un montón de videos relacionados, ya que estoy viendo y resumiendo toda la serie. Te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.